Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Realms of Pixel. Y en esta oportunidad les voy a traer un video cortito, pero es un video como preparándonos para el evento que se viene de colaboración el 21 de marzo, o sea que ya falta poquito. Y es que bueno, vamos a tener dos personajes como ya saben. Todavía no sabemos cómo va a ser esto, no sabemos si va a ser un banner así tipo como el que tenemos de Serafina, donde vamos a tener que elegir entre uno de los dos personajes nuevos. Ojalá que no sea así, sino que sea más bien dos banners. O si va a ser que nos dejen elegir, o sea, si va a ser un solo banner, que por lo menos nos dejen hacer 4 veces lo de los diamantes para hacer 2 veces con un personaje, 2 veces con otro personaje. Y bueno, y en todo caso tendríamos que esperar que vengan los personajes para ver qué tan buenos son, a ver si vale la pena ir por los dos o cómo es la historia. Pero bueno, todavía hay muchas incógnitas por ahí porque no sabemos cómo son los personajes ni sabemos cómo va a venir el banner. Lo que sí sabemos es que tenemos que ahorrar gemas, porque está claro que sea uno o sea dos, mínimo son 5.700 gemas diarias que vamos a tener que estar gastando. Probablemente, creo que este banner estuvo por 15 días, si mal no recuerdo. Como pueden ver, estoy aquí a 9 de conseguir la copia garantizada, lo cual va a ser muy triste porque me va a faltar otra copia, pero no me van a dar los días para completar otra copia, a menos que tenga mucha suerte y me salga antes, porque ya con eso la llevaría a 10 estrellas. Lo voy a intentar, pero bueno, no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, en todo caso, vamos a necesitar muchos diamantes. Y si al final hacen lo que yo me gustaría que hicieran, que es que pongan a los dos personajes en banners diferentes, estamos hablando de 10.000 y resto de gemas diarias que tendríamos que gastarnos para poder tirarle a los dos. Entonces está como complicado el tema, ¿no? Hay que ahorrar muchas gemas. Entonces, bueno, yo me puse acomodando en esa nota de andar buscando gemas por todos lados. Y recuerden que, bueno, yo por ser creador de contenido gasto mucho en muchas cosas. Por eso que ustedes ven que ya yo soy nivel 102 de jugador en mi server y no tengo tanto power como para el nivel de jugador que tengo. Pero es porque yo, por ejemplo, hago todos los días las... Yo tengo el pase, entonces aquí son como 12 cosas, intentos más que puedo comprar de combate rápido, gastándome un montón de diamantes. Bueno, por todos lados yo gasto diamante. Aquí en la cosa esta del árbol astral hago todo lo de diamante. Cada vez que me aparece aquí la parte de oro gasto diamante. Por todos lados yo gasto todo, gemas. Pero bueno, más que todo por temas de ser creador de contenido y poderles tener la última información. Pero hay dos sitios donde podemos conseguir bastantes gemas, digamos, fuera de lo que ya normalmente nosotros conocemos. Uno es aquí en el laberinto misterioso, que por cierto, ya les hice videos en el canal, ya hay videos hasta el capítulo 7. El capítulo 8 ya no le puedo entrar porque hace falta, vamos a ver qué es lo que me dice aquí, 1736, o sea, tendría que completar 1736 y me imagino que para completar 1736 hace falta, no sé, ahorita vamos a ver, estamos en 1624 y como cada 6 niveles te pide que subas un nivel aquí. Entonces, yo creo que estamos hablando de que, no sé, tal vez nivel 110, tal vez de aquí de jugador para poder llegar ahí, lo cual está complicado. Pero lo que sí es cierto es que en el laberinto misterioso, siempre todos los cofres del primer piso te dan, bueno, aquí 800, pero ya en el capítulo 3 o 4 ya te dan 1000, ¿ves? A partir del capítulo 4, del capítulo 3. Entonces, si no has hecho todos esos capítulos, bueno, este es el momento de hacerlo porque de ahí vas a sacar unos cuantos eh, diamantes, ¿no? El capítulo 7, para que se den una idea, hace falta pasar la historia 16-16 para poder completarlo. Y para poder pasar la historia 16-16 creo que tienes que ser nivel 100, si mal no recuerdo. Así que para que lo tengan por ahí. Pero el que más me sorprendió, que a lo mejor muchos de ustedes lo saben, pero yo la verdad no le había prestado mucha atención, es en la arena, aquí en la parte de las islas destrozadas. Ustedes no se imaginan la cantidad de diamantes de gemas que yo he sacado de aquí. Yo le calculo fácil 20, entre 20 y 30 mil gemas le he sacado yo a esta cosa. La nota de esto es que, bueno, nosotros vamos peleando y vamos pasando de isla en isla.
En la medida que vamos avanzando y vamos llegando al top, nos van pasando a la siguiente isla y así vamos. Por ejemplo, yo ahorita estoy aquí en esta isla. ¿Dónde es que estoy yo? Aquí. Y creo que voy de 10 ahí, ¿no? Bueno, estoy en el puesto 41. Tengo que seguir subiendo. Pero en la medida que yo vaya subiendo de puesto, ya me pasan para la siguiente isla, que en este caso es Ruinas Cráneo. ¿Ok? Y aquí hay muchas cosas. Bueno, aparte que podemos subir la estatua de la diosa que nos da todas estas estadísticas con lo que nos vamos ganando. Hay unas recompensas. Bueno, aquí agarramos esa recompensa. ¿Dónde era que estaba? En la tienda, formación. Aquí está, esta recompensa. Que todos los días, bueno, nos dan varias cosillas por aquí. Esto es medio irrelevante. Pero si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, cuando yo pase las Ruinas Cráneo, que ya estoy cerca de pasar, me van a dar todas estas cosas. Acuérdense que esto nos da estadísticas adicionales. Fíjense aquí todo esto ya los he reclamado. De aquí también se pueden sacar bastantes diamantes. Pero de donde más se saca, gente, es desafiando. Lamentablemente yo no les voy a poder mostrar mucho. Vamos a hacer el intento a ver. Pero estoy ahorita en un nivel donde los enemigos que me estoy encontrando tienen un nivel mucho más alto que el mío. Entonces no he podido ganar. Pero eso me lo encontré hoy. De aquí para atrás estuve todos los días dándole y dándole y dándole y pasando niveles y niveles de isla y ganándome pero toneladas de diamantes. Entonces si ustedes se fijan, por ejemplo, claro, mientras más arriba le apuntemos a esto, mayor es la ganancia de diamantes. Y otra cosa que me di cuenta, como casi todo en este juego, te spoilea todo. Cuando uno entra a una batalla de estas, si tú vas a ganar la batalla y te sales, si tú vas a ganar la batalla, de una vez te aparece aquí la cantidad de diamantes que te estás ganando. O sea que antes de que termine la batalla ya tú sabes si vas a ganar o vas a perder. Entonces fíjense, aquí claro, el tema que estoy teniendo yo es que estos tienen un nivel demasiado alto para mí y no les puedo ganar ya. Pero créanme que pasaron varios días. Vamos a hacer una prueba aquí yo de avaricioso, porque lo ideal sería que uno se vaya a los pisos de más abajo, porque estos tienen un nivel relativamente parecido al nuestro, aunque fíjense que aquí el que menos nivel tiene 1.000.000 más de power que yo, ¿no? Que ya es bastante. Pero si yo gano, por ejemplo, una batalla de estas, me dan que si 30, 40 diamantes, cosas así. Pero si yo le llego a ganar a este de aquí arriba, yo he logrado recibir hasta 500 y 600 gemas solo por vencer una pelea de esta. Vamos a intentar aquí. Ahorita tenemos 61058. Vamos a ver qué pasa si luchamos. Y nos salimos, porque no hace mucho sentido ver esta pelea. Miren, aquí está. La pegamos. ¿Vieron? 500 diamantes nada más por hacer esa pelea. 500 gemas. Y es tan sencillo como darle pelear, es gratis. Bueno, va a llegar un momento en que se te van a acabar las free. Pero yo paso que casi que todo el día batallando ahí, nunca se me acaban. Ahorita creo que se me van a acabar. Y fíjense, nos acabamos de ganar 500 gemas nada más que por hacer esa peleita. Y nos salimos de ahí, lo dejamos ahí porque esas peleas duran un montón. Y nos podemos poner a hacer otra cosa tranquilamente. Por ejemplo aquí, bueno, de aquí también vamos a sacar unos diamantitos. A mí me gusta más actualizar esto. Bueno, vamos a darle a esta para que no nos... Para ganarnos esos 60 diamantitos. Le di a la que no era. Sí, bueno. Esa no me interesaba tanto. Mira, por ejemplo, esta de 500 diamantes, ¿ves? Nice. 120 diamantes. De aquí también podemos sacar otro montón de diamantes, ¿no? Mira, otro de 120 y aquí se nos acabó la fiesta. Bueno, ahí se acabó, ya se nos acabó. Fíjense, ¿ve? Que ya de antemano sabíamos que íbamos a ganar 540. Uy, me lanzó al lugar. Vamos a darle a reanudar a ver cómo quedamos. Fíjense, ya estamos en el puesto 23, creo. Ya estamos en el puesto 23 aquí. Vamos a ver si agarramos otra víctima. Desafío. ¿Será que le podemos entrar a este? Es más, de hecho creo que acabamos de pasar a... Vamos a ver si le podemos entrar a este que tiene menos power. Bueno, menos power no, pero un power parecido al nuestro. Pero
Me preocupa, tiene el power bajo, pero está bien arriba en el ranking, así que lo más seguro es que nos vaya a destruir. Pero fíjense, tenemos 61598. Vamos a ver qué nos da, a ver si hacemos algo. 61598. Le damos salir y perdimos. Puede pasar. Pero vieron, así que funciona esto. O sea, a veces puede que pierdas, pero lo bueno es que si pierdes, no, es probable que pierdas ranking aquí, pero la verdad que eso es lo que menos me interesa. eh, Agarras, o sea, no pierdes gemas, o digamos no te quitan ningún recurso por perder una pelea. Entonces la verdad es que vale la pena intentar, puedes refrescar. Si ustedes se fijan aquí, bueno, ahorita no lo vamos a poder ver, pero podemos refrescar. Pero ahí me volaron el tanque. ¡Pum! Adiós. Podemos refrescar. Vamos a ver si nos volamos a la healer. Pero renació, ¿cierto? Así es que ella revive. Y de paso revivió al tanque que nos lo habíamos volado. Eso es parte de lo fastidioso de Serafina. Bueno, aquí no nos va a dejar ver. Vamos a ver si esperamos que termine la batalla. Que nos terminen de destruir. Para mostrarle. Primero quiero ver si ya pasé de piso. Que era algo que les había mostrado al principio. Eso sería genial. Si lográbamos pasar de... Oye, ¿cómo hicimos para perder si miren cómo estábamos de súper bien, ¿no? Ah, porque se murió Serafina, claro. Nos quedamos sin healer. Que ese es el problema, el riesgo que tengo yo con esta composición, que no tengo sino solo a Serafina de healer. Necesito quitar a Hechicera y cambiarla por Shimi o alguien así. Fíjense, ahí perdimos. Fíjense que no nos quitan nada. Puede que perdamos puestos aquí, aunque creo que al final no perdimos puestos. Y bueno, no hemos llegado todavía. Es que estamos en Templo Bestial todavía. Creo que estamos aquí y nos bajaron. A ver. Vamos a ver si de repente le podemos ganar a este. Ah, pero aquí sí ya se nos acabaron las gratis. Entonces ahora sí ya nos están cobrando. 61598. Vamos a ver si ganamos con esta. Yo recomendaría no gastar diamantes. Pero bueno, yo como por mostrarle las cosas. Pero es 61598. Vamos a ver si podemos con este. Sí. Creo que de hecho perdimos, ¿no? 6157. Ah, claro, perdimos. Vamos a perder la batalla porque nos quitaron los 20 que usamos para llegar, pero vamos a perder la batalla. En todo caso, bueno, si ven que pierden, pueden hacerle refresh, que se puede hacer refresh gratis, a ver si les sale algún contrincante que sea más asequible. Pero fíjense que al final, aquí haciéndoles el video a ustedes, póngale que gané 480 gemas, porque digamos gané 500 pero perdí 20 por hacer una pelea ahí de más, o sea, gastando diamantes. Si tuviera free no hubiese gastado nada y me hubiese ganado 500 gemas aquí en este momentito que les estoy explicando el video a ustedes. Entonces bueno, ya ahí les queda, esto es una forma de poderse ganar un montón de... Pero créanme que la cantidad es absurda, ustedes ya vieron, por ganarle al que estaba por allá en el tope de la lista. Fíjense, ve, yo por ejemplo puedo decir aquí actualizar. Ve, entonces a lo mejor a este puede que le pueda ganar. Vamos a ver, mascarado. Pues yo no me acuerdo si con este fue el que peleé que nos dejó moribundo. Vamos a gastar otra aquí. Ya va. 461578. Bueno, ahí volvimos a perder. Entonces, evidentemente no voy a ganarle a los que están ahorita aquí en esto. Pero ahí les queda, chiquillos, ya saben. Pónganse las pilas si no sabían esto, si no lo habían hecho, pues pónganse a hacerlo porque se van a ganar una cantidad absurda. Imagínense, yo que estoy pegado aquí, que casi que todas las batallas las pierdo, todavía cuando gano una así loca, me gano 500, 100, 200 gemas. Imagínense ustedes que si no lo han hecho, están por allá atrás y tienen muy buen power, van a arrasar con todo esto y se van a ganar un montón de gemas. Así que bueno, espero que el video les sea de ayuda, que les haya gustado. Y ya saben, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye bye.